y yo, que soy Berenice Cervantes. Nosotros les vamos a hablar el día de hoy del estado epiléptico. Bueno, pues para empezar vamos a ver la definición de estado epiléptico. Según la Organización Mundial de la Salud, el estado epiléptico es la crisis epiléptica que se repite en un intervalo de tiempo prolongada como para condicionar el estado físico y duradero del estado neurológico del paciente. Bueno, vamos a ver que dentro del estado epiléptico pues están las crisis epilépticas. Las crisis epilépticas... Las crisis epilépticas es una cosa, ¿no? La epilepsia. Y la forma más grave de epilepsia es una epilepsia. No es una forma. Okay. Bueno, entonces vamos a ver que la epilepsia es una alteración cerebral caracterizada por una predisposición duradera que puede producir o generar una crisis epiléptica recurrente con consecuencias clínicas y psicológicas. Bueno, también vi que decía consecuencias clínicas, psicológicas y sociales. Bueno, dentro de las epilepsias tenemos dos principales, que son las crisis enfocadas y las crisis reflejas. Dentro de las crisis provocadas, dice, estas crisis aparecen en forma temporal después de una agresión aguda al cerebro, como es un traumatismo, como es una infección asociada, una alteración metabólica y una intoxicación por drogas o por alcohol. Y las crisis reflejas son las que siguen un estímulo sensorial. Por ejemplo, después de que la persona pues está expuesta a sonido muy intenso, a luz intermitente, se puede generar una crisis refleja si ya hay un previo daño neurológico. Si la crisis es recurrente y el paciente presenta estos dos tipos de estímulos, se llama una crisis refleja. Bueno, vamos a ver que estas crisis tienen origen en la corteza cerebral, que es la capa más externa del cerebro, y esto se produce a que hay una descargas eléctricas anormales en ciertos grupos de neuronas. Las epilepsias focales, que son... Perdón. Bueno, vamos a ver que... Perdón. Aquí no tenía. Tenemos dos tipos principales de epilepsias, que son las focales. Las epilepsias focales, su característica es la alteración del estado de conciencia. Esta se localiza frecuentemente en el lóbulo temporal, que controla básicamente las emociones y la memoria. Y también controla... ¿Qué era focal? Hablamos, la que hace pasar de que es algo focal. Recuerda que sus compañeras que hablaron de BC decían que tiene un daño focal. En neurología, desde el neurológico, ¿a qué le llamamos cuando algo es focal? Cuando es una zona específica, ¿no? Las epilepsias las vamos a clasificar dependiendo de las características de la crisis, la duración de la crisis, el tipo de crisis y el qué tanto abarcan las crisis, ¿no? En relación a qué tanto abarcan la crisis, pueden ser de dos tipos: focales o generalizadas. Es decir, las focales es donde nada más mueve un brazo, donde nada más mueve el ojo, o donde nada más es el pie, o sea, es una parte nada más del cuerpo. O puede ser, como dice su compañera, nada más, por ejemplo, las crisis de ausencia, en donde las personas están de pronto se pierden, ¿no? Son focales. ¿Cuándo son generalizadas? Las epilepsias generalizadas se caracterizan
principalmente cuando son convulsiones tónico-clónicas, que estas convulsiones... Las generalizadas cuando todo el cuerpo convulsiona. ¿Ok? Bueno, dice, bueno, o sea, voy a leer ya. Epilepsia generalizada. La actividad anormal comienza simultáneamente en todo el cerebro y se propaga rápidamente en una red neuronal difusa hacia todo el cuerpo. Exacto. Entendiendo la epilepsia de una forma más fácil, pensemos que la epilepsia es un cortocircuito, ¿no? Recuerden lo que vimos desde el principio, que las neuronas transmiten electricidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es una epilepsia? Es un cortocircuito, ¿de acuerdo? Si ese cortocircuito es local, o sea, nada más en una partecita del cerebro, entonces se va a mostrar en el cuerpo como algo focal, ¿no? Nada más en donde está el cortocircuito. Por ejemplo, si la epilepsia afecta al área del cerebro que tiene que ver con la visión, pues nada más la visión se va a afectar. Si tiene algo que ver con el área de la conciencia, se va a afectar con el área de la conciencia. Si afecta nada más a donde están los dedos, pues nada más los dedos. Si no está todo el brazo, todo el brazo. Eso es focal. Si esa descarga eléctrica es de inicio a todo el cerebro, pues evidentemente va a ser generalizada. ¿Ok? Pueden haber epilepsias que comiencen en focales y luego se generalicen. Es decir, hay personas que pueden empezar a convulsionar con nada más una parte de su cuerpo y al rato ya es todo su cuerpo. ¿Ok? Eso se llama focales secundariamente generalizadas. ¿Ok? A eso se refiere. La clasificación de las epilepsias, como decía, tiene muchas clasificaciones. Por lo pronto es si son focales, si son generalizadas o si son focales secundariamente generalizadas. ¿Ok? Eso es en cuanto a qué parte del cuerpo abarca. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, ese es otro tema. Pero es un tipo de... Es un tipo. Pero es focal. Es focal. Las crisis de abscesos son focales. Son focales, no podemos necesariamente, a menos con un electroencefalograma, saber si son generalizadas, porque como no ves un movimiento, nada más ves una pérdida ves una ausencia que es una pérdida de la interacción de la persona con el medio. Es como les decía, el tener los ojos abiertos no significa que estés despierto. Lo mismo sucede con la crisis de ausencia, la persona tiene los ojos abiertos pero no interacciona con el medio. Entonces, tendríamos que hacerle un electroencefalograma en el momento de la crisis para saber qué parte de la conciencia está afectada. ¿Okay? El problema de la conciencia es que para que estemos conscientes tiene que ver muchas partes del cerebro al mismo tiempo. El tallo, el puente, el tálamo, el occipital, el frontal. Entonces, para que en una persona específica sepamos en la que tiene crisis de ausencia si es nada más del área frontal, del área occipital, del bulbo o del tallo, teníamos que hacer en su momento un electroencefalograma. Es muy difícil con ellos. ¿Okay? Es más fácil cuando son tónicas, cuando son clónicas, cuando son tónico-clónicas. ¿Por qué? Pues es un movimiento. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver que de acuerdo a la Liga Internacional contra la Epilepsia, tiene una definición que se caracteriza por que es una emergencia neurológica caracterizada por actividad eléctrica prolongada o por crisis recurrentes. De acuerdo a esta guía, se divide en tres grupos. Para que se caracterice un estatus epiléptico, no tiene que haber, pues no hay actividad, más bien hay actividad epiléptica prolongada y no hay recuperación en el estado basal del paciente. Puede estar despierto, puede estar consciente, pero no hay una orientación, no da respuesta, no hay ningún otro estímulo, solamente está en estado de alerta para considerar que ya es un estado epiléptico. De los ojos abiertos, no en estado de alerta. Ahora sí, con los ojos abiertos, perdón.
Bueno, entonces vamos a ver que se generaliza en 3 grupos. El primero es las tónico-clónicas. Tónico pues quiere decir que cuando empieza una convulsión tónico-clónica empieza por la rigidez de los brazos, es la principal característica de la convulsión, que empieza a estirar los brazos y los pone rígidos. Posteriormente continúa con rigidez en el tórax y en la mandíbula. Cuando empieza con rigidez en la mandíbula hay sonidos característicos que ya indica que va a empezar como su convulsión, y eso da el paso a lo clónico. Lo clónico quiere decir que pues ya hay, ¿cómo lo podría decir? Que ya empieza con sacudidas muy violentas, ¿no? O sea, tónico que empieza con rigidez, clónico que ya empieza, que ya no tiene pues el control, ¿no? Ya empieza con las sacudidas violentas. Después de una convulsión tónico-clónica, pues puede haber relajación de esfínteres, va a presentar mucha cialorrea, diaforesis, relajación de esfínteres. Si esta convulsión dura más de 10 minutos, ya se considera un estatus epiléptico. En la clasificación número 2 vamos a ver las epilepsias focales, que es como lo comentaba el doctor. Esas epilepsias no se generalizan por... Bueno, las características principales va a ser que empiezan con el tic, ¿no? Así despacito. Como es la característica, que empiezan con el hormigueo en el ojo, o el tic, o la boca, el brazo o la pierna. Y si esta condición dura más de 10 minutos, también ya se considera un estatus epiléptico. Y la última, que es el estatus no convulsivo, pero bueno, se juntan las dos, la generalizada con la focal. Y pues, si una de estas 3 crisis aún son persistentes o duran más de 30 minutos, ya se consideran un estatus epiléptico y ya se considera un daño cerebral permanente. Ya no hay como... A ver, ¿Sí hay tratamiento? ¿dónde estás? No, esa la expliqué así. ¿Me pasaste la otra? ¿Crisis A ver, epiléptica es igual que convulsión o es...? ¿Cómo? ¿Crisis epiléptica es igual que convulsión? A ver, ¿qué es una crisis epiléptica o qué es la epilepsia? Es un cortos. ¿Okay? Les decía, dependiendo de la zona del cerebro donde se encuentra ese cortocircuito, vamos a tener la manifestación. Cuando ese cortocircuito afecta a un área motora, pues vamos a ver algo motor. Cuando tiene que ver con una área que tenga que ver con la conciencia, pues vamos a tener un problema de conciencia, como podría ser las crisis de ausencia. Y dependiendo del área. Ahora, como decía, una crisis puede empezar en una partecita del cerebro, puede quedarse allá, o puede generalizarse, o puede empezar todo el cerebro al mismo tiempo. ¿Ok? Dependiendo de eso, es como se va a ver la manifestación. ¿Ok? Si es focal, si es generalizada, o si es focal, secundariamente generalizada. La otra, ¿cómo puede ser la convulsión? Puede ser una crisis de ausencia, puede ser una crisis tónica. ¿Qué es lo tónico? Que se ponga rígido, que el paciente se ponga rígido. ¿Okay? ¿Qué es lo clónico? Pues que se mueva. No todas las crisis son tónico-clónicas, hay unas que son nada más tónicas, pero las clónicas pueden irse. Cuando el paciente ya empieza a convulsionar y hace clonías, mioclonías, generalmente tuvieron que haber pasado por la fase de tonicidad, ¿no? Hay unos que nada más quedan tónicos, hay unos que quedan tónicos y al rato que empiezan a moverse, es la parte tónico-clónica. ¿Okay? Hay otro tipo de crisis, hay por ejemplo gente que escucha que tiene alucinaciones, eso también es una crisis. ¿Okay? Hay gente que por ejemplo tiene zumbido en el oído, eso también puede ser una crisis. ¿Okay? Va a depender de la zona en donde esté
la afectación o la descarga eléctrica, la manifestación. ¿Ok? La otra es si, en relación a que si existen o no manifestaciones clínicas, y eso es el estado eléctrico no convulsivo. Es decir, hay personas que pueden tener las descargas eléctricas, pero como son de baja potencia, no se manifiestan. Nada más, algunas veces podemos tener pequeños detalles. Y en general, lo único que vemos en esos pacientes son comportamientos anormales. Por ejemplo, están más lentos, no quieren comer. Generalmente pasa en pacientes que tienen epilepsia descontrolada crónica. O lo que hacía ya no lo hace, o todo el día se la pasan sentados, o sea, un cambio en la conducta. Generalmente pasa eso. Y si un paciente tiene descargas eléctricas continuas, aunque sean en un estado eléctrico no convulsivo, también se puede considerar como estado epiléptico. ¿Okay? Si una persona convulsiona y entre crisis y crisis no recupera el estado de conciencia, o sea, se queda en el estado postvital, entonces se va a considerar, si pasan 10 minutos, se considera estado epiléptico. Si pasa más de 10 minutos, convulsione, sin parar, también se considera estado epiléptico. ¿Ok? O sea, puedes convulsionar, estás en un periodo posictal. ¿Qué es el periodo posictal? Como que se quedan perdidos los pacientes, pero se tiene que recuperar del estado posictal. Si no se recupera del estado posictal y vuelve a convulsionar, otra vez estado posictal y otra vez convulsión, se considera estado epiléptico. ¿Ok? ¿Qué más? Eso no son crisis. La crisis conversiva es una pseudocrisis. ¿Ok? Crisis conversiva es un nombre, ¿no? que se inventó, pero en realidad no es una crisis. ¿Ok? Las crisis conversivas están fingiendo los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues evidentemente la mayoría de crisis tópico-clónicas generalizadas, como decía su compañera, después de la crisis viene la relajación de esfínteres. ¿Ok? Ahora, la otra es que va a haber, cuando están convulsionando las personas, la pupila se va moviendo, también la pupila convulsiona. Entonces, si tú ves una persona que está convulsionando y su pupila no cambia, no está convulsionando. Y eso pasa mucho. Hay que decir que, por desgracia, mucha gente que tiene epilepsia utiliza su enfermedad para sus propios fines, ¿no? Hubo un caso muy famoso de una paciente que llevaba a su perro de ayuda y quería treparlo al avión, y como en la aerolínea le dijeron que no podía porque no había hecho el trámite como Dios manda, se tiró al suelo y se puso a convulsionar, ¿no? Y todo el mundo empezó a pobrecita, a ver. No, las convulsiones no son así. O sea, no hago coraje si me empieza a convulsionar. Eso no pasa. Eso no pasa. Eso es berrinche. Eso es berrinche. O sea, no porque es como los niños que convulsionan no aprenden. Y cuando sus papás no les cumplen sus caprichos, se ponen a convulsionar. Eso es berrinche. Y la gente adulta que se aprovecha de su enfermedad también lo hace. ¿Ok? Saben que si se ponen a convulsionar se va a armar el show. Y pasa mucho en nuestro instituto, ¿no? Que llega gente y es que no me atienden y se ponen allá. De todos modos, si ya está convulsionando, ¿qué se hace? Nada. Es dejarlo que termine la convulsión. Pero evidentemente en el mundo de hoy de redes sociales, pues está convulsionando, no le hacen nada, pues es que lo correcto es no hacerle nada, ¿no? Es nada más, aléjense todos, dejen que haya oxígeno para que respire, esperen que se termine de convulsionar y después que termine de convulsionar, ahora sí hacemos algo, ¿no? Porque así se maneja, ¿no? Pero por desgracia muchos pacientes abusan de eso. Ahora, hay dos tipos de crisis, las que son simples y las que son complejas. ¿En qué se diferencian? En que las simples no pierdes el estado de conciencia y las complejas. Entonces, tenemos que decir, ¿es una crisis parcial o compleja? Perdón, parcial o generalizada, simple o compleja, y el tipo de crisis. Si es de ausencia,
la de ausencia nada más ausencia, pero si es tónico-clónica, tónico-clónica, generalizada, tónico-clónica parcial, simple o compleja, ¿no? O sea, como todas esas cosas tenemos que poner, o sea, las crisis epilépticas tienen nombre y apellido. Si pierden la conciencia, son complejas. Si no la pierden, son simples. Si mueven todo el cuerpo, son generalizadas. Si no, son focales, ¿no? Y el tipo de crisis. Si son tónicas, si son tónico-clónicas, pueden haber también mioclónicas. ¿Cuáles son las mioclónicas? Pues nada más mueven los músculos. ¿Ves cómo se están moviendo los músculos? Hasta los músculos de la cara. Esos son crisis miotónicas. Y hay 50.000 tipos de crisis. Hay un síndrome que se llama síndrome de pies inquietos. Y es que en las noches las personas mueven mucho sus pies y eso se considera un tipo de crisis epiléptica. Y muchas veces tiene que ver con hipoxia cerebral. ¿De acuerdo? Y una persona puede presentar crisis epiléptica una vez en su vida y ya no vuelve a presentar. Yo tengo un dicho que dice que todo el mundo tiene derecho a presentar una crisis epiléptica en su vida. Fingido o no y eso fingida. no quiere decir que tenga epilepsia. ¿Okay? Por ejemplo, hay una medicina que han dado, tenemos pacientes que tenían midazolam, propofol, y aparte, por si curábamos, ¿cómo se llama? Alrazepam, pero eran 2 pastillas cada 6 horas, así, y aún así convulsionaban. Pero ¿qué estaba pasando? Porque les hablamos de eso. ¿No? Ahorita hablamos de eso. Dame chance que hable de tratamiento. Y ahorita. Bueno, la Liga Internacional contra la Epilepsia ha establecido unos umbrales para el manejo del tratamiento de la epilepsia. El D1 es el momento en el que uno se da cuenta que no es una crisis epiléptica y que está entrando al estatus epiléptico. Aquí es donde se va a iniciar el tratamiento inicial con las benzodiazepinas. El T2 es cuando ya existe un daño, o sea, tiene el riesgo de que exista un daño neurológico y que a pesar de tener tratamiento de benzodiazepinas, sigue convulsionando. Entonces, se inicia el tratamiento con los anticonvulsivos. Existe también otro apartado que es el refractario, que a pesar de que ya tuvo un tratamiento de primera línea y segunda línea, el paciente sigue convulsionando, o sea, no responde al tratamiento y por lo regular es cuando se decide entubar al paciente. Y el super refractario es que a pesar de que ya tiene el tratamiento invasivo y pues los medicamentos de primera y segunda línea, el paciente continúa en estado epiléptico por más de 24 horas. Pues el diagnóstico va a ser conocer la historia clínica, explorar general y neurológicamente al paciente, se les pide el electroencefalograma, que pues es para valorar el estado de electricidad del corazón, y se busca del cerebro, y algunas veces se les manda a hacer tomografía o resonancia. Bueno, aquí hay un... Yo creo que mejor te esperes porque él tiene que evaluarte. Y dijo que iba a hablar del tratamiento.
caso, y se utiliza benzodiazepinas o un anticonvulsivo. ¿Sí? Bueno. No pasa nada. Sí. Bueno, el algoritmo terapéutico son los medicamentos de primera línea, que son las benzodiazepinas, como es el diazepam, el lorazepam o el midazolam. Los de segunda línea siempre van a ser los antiepilépticos, como la fenitoína, el ácido valproico o el levetiracetam. Y los de tercera línea, pues ya por lo regular son los de anestesia, que es el propofol, el midazolam en infusión y el pentobarbital, que es el que se usa ya cuando el paciente está en lapso. Bueno, las benzodiazepinas vamos a ver que son dentro de la primera línea cuando las convulsiones son de 5 a 10 minutos, cuando no duran más y no son tan repetitivas en un lapso de 30 minutos. Pues casi siempre va a ser el tratamiento. En la segunda línea van a estar los antiepilépticos, como ya lo comentó, la fenitoína, el valproato y el levetiracetam, que estos medicamentos se dan si estos de la primera línea no hacen efecto y el paciente sigue convulsionando, si sus convulsiones duran de 10 a 30 minutos. Si las convulsiones se repiten en un intervalo de 30 a 60 minutos, pues ya se valora iniciar con medicamentos anestésicos, que son la infusión de propofol, infusión de midazolam y los penobarbitales. Entonces, si reciben un paciente convulsionando, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Perdón? Si reciben un paciente convulsionando, ¿qué es lo primero que se hace? Pues primero dejar que suceda la convulsión, después valorar el tipo de convulsión que fue y estar valorando en el lapso de 30 minutos si no vuelve a convulsionar. Si vuelve a convulsionar, ya se inicia la primera línea de tratamiento de medicamentos. Desde el principio le das algo. Porque si esperas que vuelva a convulsionar. Recuerden que el tiempo que se establece para declarar estado epiléptico es porque cada vez que convulsiona un paciente se le mueren neuronas. ¿Ok? Entonces, si recibes a un paciente convulsionando, esperas que termine la convulsión, lo asisten y se le da tratamiento. ¿Cuál es la primera línea? Benzodiazepinas de acción rápida y de corta duración, o sea, diazepam, que es lo que tenemos en México, porque no tenemos lorazepam. Midazolam de inicio no tanto, a menos que tengas como vigilado. ¿Ok? Y después de eso, ¿qué haces? Lo reimpregnas. ¿Con qué lo reimpregnas? Con lo que él normalmente usa. Con lo que él normalmente usa. Si usa fenitoína, fenitoína. Si usa ABP, le das ABP, o sea, valproato. Si usa levetiracetam, levetiracetam. ¿Ok? Lo reimpregnas. ¿Por qué? Porque las causas más frecuentes de los estados epilépticos son, uno, que el paciente toma sus medicamentos, interrupción del tratamiento, que cambie de marca del fármaco, o que esté caducado, cualquier cosa que tenga relación al fármaco, o que tenga alguna infección, o algo que desequilibre el metabolismo del fármaco. ¿Ok? Entonces, lo primero que haces es reimpregnar. Nunca usar el ABP, o sea, valproato, con DFH. ¿Por qué? Porque ambos se metabolizan en el hígado y utilizan el citosoma P450. Y entonces no hacen efecto. Usas uno o el otro. Si los usas juntos, DFH va a hacer efecto, pero valproato no. Eso es muy común que lo hagan, pero no se deben de usar juntos. Antiguamente porque no había opciones, ahorita hay un montón de opciones. ¿Okay? La otra, un gran problema que tenemos es que prácticamente en México disponible IV nada más hay DFH. El valproato en algunos lugares hay, en México sí hay, pero en el IMSS no hay, hasta donde sé, levetiracetam no hay IV. Solo bioral. Y el valproato también, en México solo hay bioral.
¿Se puede impregnar vía oral? Sí, sí se puede. El único tema es que va a tardar un poco más hacer eso. ¿Y alternados no se puede? No, porque el tiempo del metabolismo no lo vas a cambiar. Y el que des primero es el que se va a metabolizar y el otro no va a funcionar. Ese es el problema. Sí, bueno, otra pregunta. Digamos que el paciente se conoce con crisis hipertensivas y su tratamiento es valproato de magnesio. ¿Se ¿Crisis puede epiléptica? impregnar Sí. y ve con... ¿Con DFH? Sí. ¿sí? Sí. Sí. Ahora, normalmente lo primero que vas a asumir es que el paciente tiene un problema en la farmacocinética y farmacodinámica de sus fármacos y por eso lo reimpregnas. ¿Ok? Hay que decir que desde el punto de vista fisiopatológico, el estado epiléptico se presenta por una situación muy especial, en donde los receptores GABA y los receptores de los fármacos ya no están en la membrana. ¿Ok? Se vuelven intracelulares. Y entonces, si tu paciente convulsiona, le das de primera dosis un sedante, o sea, diazepam, lorazepam, lo reimpregnas y vuelve a convulsionar, ya prácticamente te está diciendo que está en estado epiléptico. Y entonces tú tienes que asumir que aunque le des todos los antiepilépticos del mundo, no van a funcionar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los receptores de la membrana de la neurona no están funcionando. ¿Por qué no funcionan? Porque se volvieron intracelulares. O sea, de estar en la superficie, se fueron hacia el citoplasma. Y entonces eso es lo que sucede en un estado epiléptico. Entonces, y es cuando prácticamente cuando declaras estado epiléptico, le sigues administrando al paciente los antiepilépticos normales, pero ya te tienes que pasar al siguiente, que son los sedantes. Y entonces puedes usar, o se usa midazolam, se usa propofol. ¿Con cuál inicias? Con cualquiera. En relación a cuál es más eficiente, los dos son igual de eficientes. El tema muchas veces es los efectos secundarios. Ambos van a generar hipotensión. ¿Ok? Ambos. Las dosis son altísimas, pero ambos van a generar hipotensión. El midazolam, como es de efecto prolongado, el paciente va a tardar en despertar. El propofol es de acción rápida y tiempo de duración corta, es decir, le pones propofol, se lo dejas de pasar y el paciente en unos 10 minutos ya está despertando. ¿Ok? Evidentemente, cuando ya pases a la tercera línea, el paciente ya tiene que estar intubado. Puedes estar en urgencias o puedes estar en terapia dependiendo de la situación. No tienes que esperar o no debes de esperar que esté en terapia para iniciar el manejo. Porque si esperas que pase a terapia, se le están muriendo las neuronas cada que convulsiona. ¿Ok? Entonces, de inicio, midazolam, propofol. ¿De acuerdo? Y después te puedes ir, si eso no funciona, ya te empiezas a ir con todo lo demás. Fenobarbital prácticamente ya no hay. Se usa tiopental o se usa otro tipo de medicamentos. Las intervenciones claves pues son observar directamente las crisis, evaluar el estado neurológico y monitorizar al paciente. Bueno, hicimos una tablita para evaluar la evaluación de enfermería, que es el nivel de conciencia, pues de las escalas Glasgow, RAS, FLOR, las que hemos estado viendo estos días. La evaluación motora, pues esa se hace directa y continua. La respiración, pues la oximetría de pulso también es continua, y valorar el estado de las pupilas cada 30 minutos. Las escalas que ya les mencionamos. El control de la crisis convulsiva, pues hay que proteger al paciente y colocarlo en posición lateral para prevenir una broncoaspiración. Hay que alejar objetos del entorno, no introducir objetos a la boca y pues subir los barandales de las colchonetas. La preparación y asistencia para el tratamiento farmacológico es verificar y canalizar una vía funcional.
pues ya, hicimos como los medicamentos que Ajá, los medicamentos de... Pero ¿cuánto la dosis de midazolam para estar epiléptico? ¿Cuánto es? es sedación 15, puede ser intramuscular, un efecto máximo de 30 a 60 minutos, de 1.4 a 2.4 horas. Bueno, la dosis inicial es una dosis, pues, lo recomendable es la dosis IBE y se pone 0.15 miligramos, 2 miligramos por kilogramo. ¿Cuánto? 2 miligramos. De 0.15 a 2 miligramos. ¿Qué más? El diazepam, Que el diazepam solo es de inicio. la fentanila, es de 7 miligramos por kilogramo ya, de 8 a 12 horas. El levetiracetam. 250 miligramos y oral cada 12 y aumentar a 500 cada 12, máximo 1500 miligramos cada 12. El ABP o ácido valproico o valproato de magnesio. 20 miligramos por kilogramo. Puede llegar hasta 40. El propofol. Es en infusión continua de 5 a 10 miligramos por kilogramo. Pues las complicaciones. Bueno, vamos a ver que dentro de las complicaciones del estado epiléptico vamos a tener complicaciones neurológicas, complicaciones cardiovasculares y respiratorias, metabólicas y pues pueden llegar a, si no se tratan a tiempo o si son recurrentes, puede haber una falla multiorgánica. Dentro de las neurológicas pues vamos a ver hipoxia, edema cerebral, hipertensión, trombosis y pues posiblemente hemorragias cerebrales. Dentro de las cardiovasculares y respiratorias tenemos la hipotensión, arritmias, insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria y edema pulmonar. Dentro de las metabólicas y endocrino y metabólicas podemos encontrar que puede haber alteraciones en la función a nivel endocrino, en pancreatitis o falla hepática. Pues el pronóstico es grave con alta mortalidad que varía entre un 15 y un 33%, siendo mayormente en adultos de 65 años. ¿Cuándo se considera un estado epiléptico refractario? ¿Pero qué medicamentos? Los convencionales. ¿Ya? ¿Cómo sabemos si tienes tu paciente sedado? Y hemos dicho que el paciente puede estar en estado epiléptico aunque no esté convulsionando. ¿En qué momento decides y ya controlas ese estado epiléptico? En el momento que no presenta otro. Ese es el punto. Si es un paciente que está convulsionando, lo declaras en estado epiléptico porque no recupera entre crisis o tarda más de 30 minutos convulsionando. ¿En qué momento decides que ya le suspendes el tratamiento que tiene, considerando que puede estar en estado eléctrico no convulsivo? ¿Cómo le haces? ¿Qué necesitas saber para que digas que un paciente ya está curado del estado epiléptico? ¿Qué necesitas? Pero está sedado. ¿Eh? Sí, está sedado. Pues primero, Ya está impregnado. Ya estás en la tercera fase.
La actividad eléctrica del cerebro por medio de un encefalograma. No, para el Sí, sí, dijimos. Ajá, pero para el tratamiento. Sí, nada más lo pusimos en el diagnóstico. Ok, entonces, en el electroencefalograma, ¿qué necesitas buscar? La actividad eléctrica. Ajá, el cerebro. ¿Cuál es tu meta? Cuando le das tratamiento a un paciente en estado epiléptico, desde el punto de vista del electroencefalograma, ¿cuál es tu meta? ¿O qué necesitas para decir que ya está controlado? Que esté isoeléctrico, o sea que esté plano. Y debe de estar plano 24 horas. Y cuando lo tienes plano 24 horas, ya lo despiertas. La realidad de nuestro país es que existen pocos lugares en donde puedes hacer el monitoreo electroencefalográfico continuo. ¿Ok? Esa es una realidad. Pero muchas veces lo que se puede hacer, le haces un electroencefalograma inicial, les haces otro electroencefalograma a las 24 horas y si ya tienes 2 electroencefalogramas planos, entonces ya decides hacer el despertar al paciente, ¿no? Hacer la ventana neurológica. Ahora, ¿cómo vemos en las crisis, en el electroencefalograma una crisis? Bueno, Pero rayitas. Bueno, vamos a ver algo que se llaman puntas. ¿Okay? En el electroencefalograma, a diferencia del electrocardiograma, prácticamente hay 4 tipos de ondas. Las ondas alfa, beta, delta y gamma. ¿Ok? No voy a explicar cómo funciona cada una de ellas porque no voy a tardar. Pero en el electroencefalograma de un paciente con estado epiléptico, generalmente vamos a ver esto. Son puntas y son ondas. Si esto es la línea de basal, vamos a ver muchas puntas, ¿no? Puntas, no solo esto está puntiforme, sino que son profundas y altas, ¿no? Así va a estar. Si es un paciente que está en un estado, digamos, epiléptico, pues vamos a ver todo eso continuo. Si es un paciente que descarga y luego para, pues vamos a ver esto. ¿Ok? O sea, hace una descarga, queda isoeléctrico y hace otra descarga. Esto podemos no tener, si lo tenemos sedado, podemos no verlo clínicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está sedado. Y a veces hasta lo relajan. Te ponen relajante muscular. Pues menos lo vamos a ver, porque tiene relajante muscular. Y se está convulsionando, ponle relajante muscular. Y tú dejas de verlo, pero el paciente no deja de convulsionar. ¿De acuerdo? La sedación no es para que el paciente esté dormido, es para que deje de convulsionar. Entonces, la única forma de saber que el paciente ya dejó de convulsionar es con un electroencefalograma. ¿Ok? Y si lo sedamos y lo relajamos, pues menos vamos a ver. por ejemplo, es una duda, ¿no? Si está relajado, bueno, si está sedado y con relajantes musculares, ¿en la pupila sí nos podemos dar cuenta que está convulsionando? Sí, porque la pupila no va a responder a la sedación ni al relajante y se va a estar moviendo. Eso es nuestra amiga la pupila. ¿Ok? Y esa es la forma de saber hasta cierto punto si sigue convulsionando a pesar de lo que tiene. ¿Ok? Si en el electroencefalograma si encontramos esto, puntas, 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 y luego ondas lentas, luego puntas, 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 y otra vez ondas lentas. Esto se llama brote supresión. Pero este brote supresión son puntas, ondas lentas, es de mal pronóstico. Eso quiere decir que el cerebro prácticamente está muerto. Ya se quemó. ¿Ok? Deberíamos de, lo normal es ver lo que les decía, puntas, 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 isoeléctrico, puntas, puntas, puntas,
Eso igual se llama brote supresión. ¿Ok? ¿Ya? Y eso es de mal pronóstico. Entonces, si nuestro paciente, a pesar de que estamos en la tercera línea de medicamentos, lo tenemos con propofol, con midazolam, con tiopental y sigue convulsionando, ¿qué decimos? Que está en estado epiléptico refractario. ¿Ok? Y entonces nos vamos a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Pues usamos gases anestésicos, podemos usar ketamina, se usa en algunos lugares terapias electroconvulsivas, dieta cetogénica, 50,000 cosas más. Anestésicos inhalados como parte de la sedación, ¿ok? Porque eso ya es el extremo, hasta la cirugía epiléptica, ¿no? O sea, si es un paciente conocido que está descargando de un foco, que son las secundarias generalizadas, y le haces un mapeo y encuentras el punto de origen de las descargas, pues lo puedes meter al quirófano y le quitas el punto de origen de las descargas. Lo sacas de estado epiléptico, pero pues las secuelas van a ser dependiendo de dónde sea el punto inicial, ¿no? O sea, entonces, para hacer el diagnóstico y terminar el tratamiento necesitamos a fuerza un electroencefalograma. ¿Ok? No hay de otra. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? ¿Con deprivación del sueño o desvelo? ¿Para qué utilizamos la deprivación del sueño o desvelo? Para irritar las neuronas. Porque el electroencefalograma no deja de ser como una fotografía del momento. O sea, te sales y dices, hay sol. No puedes decir que no va a llover. Al rato en 5 minutos se nubla y llueve. ¿Ok? Nada más estás viendo la foto del momento. Entonces, un paciente epiléptico, si tú le haces un electroencefalograma aleatorio y te puede salir normal, y eso no quiere decir que no tenga epilepsia. ¿Ok? Entonces tú tratas de irritar el cerebro para que pueda convulsionar. ¿Ok? Y entonces una forma es la deprivación del sueño. O, exacto. No, los hacen en la mañana, pero con deprivación del sueño. Desde las 2, 3 de la mañana te despiertas y no te vuelves a dormir. No importa que en el electroencefalograma se duerma, no importa. Y cuando son niños te interesa más que se duerma en el electroencefalograma, para que se deje hacer, ¿no? Con ellos con más razón se hace con deprivación del sueño. Pero en un adulto no solo lo que realmente buscas es irritar al cerebro para que descargue y así puedas ver de dónde está la crisis. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Sí, yo. ¿Qué pasa con el aura? Cuando un paciente manifiesta que tiene aura de crisis. El aura siempre es la primera manifestación de algo. ¿Ok? Entonces muchos pacientes con el aura es porque ahí empieza la crisis. Si un paciente con aura tiene ver visiones, probablemente sea en el occipital. Si un paciente tiene cuestiones auditivas, le molesta el ruido o alguna otra cosa, dependiendo dónde le empiece el aura, eso te va a orientar hacia dónde empieza la descarga. ¿Y ahí se puede iniciar tratamiento? Debe de tener. Pero si ya lo tiene y aún así presenta aura. El aura quiere decir que está convulsionando, aunque tú no tengas la manifestación total. Lo que tendrías que ver es que si el paciente tiene aura es porque va a convulsionar. Si tú no ves la manifestación de la convulsión, puede ser que es una crisis eléctrica no convulsiva. Nada más no le alcance el voltaje para que tenga el movimiento. ¿Ok? Pero si tiene aura, no está controlada su epilepsia. Porque el control de la epilepsia implica que no tengan, los que tienen aura, que tampoco tengan aura. Porque es como la migraña. En la migraña también hay aura. Porque la migraña es un vasoespasmo. ¿Dónde empieza el vasoespasmo? Es donde da el aura. No a todos les da aura porque puede ser que el inicio del vasoespasmo sea en zonas del cerebro en donde no se pueda manifestar como aura.
Pero si el vasoespasmo empieza en una zona que se pueda manifestar como aura, van a tener aura. Y entonces cuando el vasoespasmo empieza el aura, ya tienen isquemia. Córrele al tratamiento antes de que se incremente el dolor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? Complementando mi pregunta de hace rato, de si una persona puede presentarla y ya después no. En ese momento, ¿qué pudo haber sido la causa de esa crisis epiléptica? Cualquier cosa. Puede ser el medicamento, un medicamento que tomó, una descarga eléctrica por algún traumatismo o algo que ni cuenta se dio. Puede ser que de pronto una neurona se vuelve óptica y descargó. En los niños menores de 4 y 5 años, porque el cerebro no está maduro. Si una persona convulsiona por una vez en su vida, no pasa nada. Es un cortocircuito ya que pasó y nada más, ¿no? O que de pronto estuvo en una situación. Se ven mucho las primeras crisis en las personas que van mucho a las discos. Pasan mala noche, toman cosas que son vasoactivas, cafeína y todas esas cosas, hasta drogas, y después están en un ambiente con luces estrobóticas que causan irritación cerebral, y entonces como que se juntan muchas cosas al mismo tiempo que irritan al cerebro y pueden convulsionar. ¿Ok? No necesariamente son epilépticos, pero sí como que le dijeron al cerebro, tómale, a ver en qué momento convulsionas, y convulsiona. ¿Ok? Si lo hacen una vez en su vida, lo único que tienes que hacer es decirle, no vuelvas a ir a un lugar como ese, porque cada que vayan vas a convulsionar. Y entonces no necesitas sus medicamentos, necesitas no ir. ¿Ok? Y entonces no se consideraría patológico. Pues sí se considera patológico porque tiene una zona de irritación cerebral, pero estás de acuerdo que para que eso suceda necesita todo eso. Exacto. Y aunque le des el tratamiento que le des, si vuelve a ir, le va a volver a pasar. Por eso, siempre el tratamiento de epilepsia es medicamentos más higiene. ¿Cuáles las higienes? Pues no te desveles, no estés en lugares con luces estrobóticas, no estés mucho tiempo en el sol, no te deshidrates, porque cualquiera de todas esas cosas te lo puede causar. Si cambias la marca de tu tratamiento, de la pastilla, es diferente, ten cuidado porque también te puede hacer funcionar eso. Sí. Entonces, todo eso se le tiene que decir al paciente. Si de pronto es una persona que convulsiona, digamos una vez a la semana, a pesar de su tratamiento, no pasa nada. Pero si de pronto cambia la marca de su pastilla y empieza a convulsionar 2 o 3 veces por semana, haz algo. O regresas a la marca que tenías, o te reimpregnas. ¿Ok? Porque a veces el vehículo es muy importante, el vehículo de fármaco. Recuerden que todos los fármacos tienen una sustancia activa, pero también tienen un vehículo. Y el vehículo implica mucho el metabolismo. A veces por el simple hecho de que cambia el vehículo, aunque obtenga la dosis correcta del fármaco, hace que la farmacocinética y la farmacodinámica sea diferente. ¿De acuerdo? Ese es el estrés. No, si no te pasa eso, preocúpate porque no te estás estresando. Estando es muy tranquila. Exacto.